Hoy voy a hablar del gnosticismo, una filosofía neoplatónica de los primeros cristianos, antes de que el cristianismo se institucionalice con el beneplácito del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo. Estoy hablando de los cristianos, las primeras comunidades cristianas del siglo I y siglo II después de Cristo, o sea, bastante antes de la institucionalización con el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla y todo, después cómo se fue institucionalizando la iglesia, que termina persiguiendo a estos gnósticos, acusándolos de herejía, o sea, a los primeros cristianos los acusan de herejía y encarcelándolos, torturándolos, masacrándolos, digamos. Estos gnósticos estaban muy influenciados por las ideas de Platón, aunque la iglesia también, la iglesia institucionalizada también, en particular el dualismo alma-cuerpo, paraíso-infierno, todas esas ideas se pueden un poco sacar de Platón, ¿no? Pero estos gnósticos son más platónicos, son más así neoplatónicos, toman más ideas de Platón, en particular la idea del demiurgo. Dios, el creador del universo, es un demonio. El Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, es un demonio. Ignorante en su calidad de demonio, porque él realmente se cree que es Dios para los gnósticos. O sea, es como es un poco el malo de la película, pero también es un poco víctima de las circunstancias de su creación. Hay muchas escuelas gnósticas antiguas y no hay un relato del Génesis gnóstico. Pero para hacer algo medio general que podríamos decir que abarca a lo que dicen todas, es que hay un Dios verdadero, que no es el demiurgo, no es el creador de este universo, que le suelen decir el pleroma, que algunos lo asocian con el concepto del Tao, para hacer una comparación con filosofías más orientales, digamos. Del pleroma sería sería como el orden de las ideas de Platón, hubo varias emanaciones y una de las emanaciones más importantes es el nous, el intelecto. Y del nous hubo otra emanación que ellos le dicen eones. Y del nous hubo otra emanación muy importante que es Sofía, la sabiduría. Y Sofía engendró al demiurgo y a la materia. Y el demiurgo con la materia, el arquitecto creó nuestro universo, pero es como un dios ciego, él ignora que hay un orden superior a él. Él realmente cree que él es lo máximo que hay. Entonces él cuando nos dice que él es Dios, habla con Moisés, habla con los distintos profetas como el Dios verdadero, y en las distintas religiones, porque tendría manifestaciones en las distintas religiones del mundo. Él lo dice genuinamente, que él realmente cree que es Dios. Eso es lo que creen los gnósticos, ¿no? Estoy hablando de los primeros cristianos. Pero no, en realidad no es Dios. Es peca de arrogante, digamos, de ególatra, de verse a sí mismo nomás y lo que él hizo, que es nuestro mundo, ¿no? Para nuestro mundo material, como la materia viene todo del pleroma, tiene parte de divino. O sea, la materia también tiene algo de divino. Entonces, en las formas de vida, como nosotros, hay algo de lo divino. Y eso, algo de lo divino que se ha manifestado en los seres humanos, es el intelecto, el nous, eso que está hasta incluso por encima de Sofía. O sea, a través de el intelecto podemos llegar a Sofía y trascender nuestro orden material. Muy parecido a lo que dice Platón con la filosofía, el amor a Sofía, filo, amor, Sofía, sabiduría, que es la forma de escapar de nuestro orden material del demiurgo y ir al orden de las ideas. Esto va a ser básicamente lo que van a sostener los gnósticos. La pelea con la iglesia institucionalizada es entre el concepto de gnosis y de fe. La gnosis es lo opuesto a la fe. O sea, no,
No hay que creer por fe, creer por creer, sino por conocimiento, y el conocimiento es más un conocimiento interior. No creen en los libros sagrados, por ejemplo, incluso en sus propios textos, que son los evangelios apócrifos, datados arqueológicamente y que son más antiguos que la propia Biblia. Ellos lo toman más como una guía, no son como libros sagrados, no creen en nada de este mundo, aunque sea un texto, ¿no? Los textos son de dudar. Lo único que hay que de creer, o de creer, es la gnosis, que son más bien las experiencias místicas, personales, de contacto con la divinidad. Y eso creen que son las enseñanzas de Jesús. Jesús nos ha venido a enseñar eso. Es como sería las enseñanzas de Jesús serían como un anti-antiguo testamento. Son contrarios a las enseñanzas del Antiguo Testamento, que para ellos representarían más enseñanzas eh, del demonio, digamos. Pero ojo, esto hay que tenerlo también, o sea, no quiere decir que los evangelios son sí la palabra de Cristo, no, tampoco, para ellos tampoco. Como digo, lo único que vale es la experiencia gnóstica, el autoconocimiento. En sus textos van a decir que la serpiente del Génesis es el Cristo de esa época, el Cristo de la época de Adán y Eva. La serpiente le dice a Adán y Eva que, que coman del fruto del conocimiento, que Dios, Yahvé, el demiurgo, se los tiene prohibido. Entonces ahí, ¿cuál es el bueno de la película? Si la serpiente les está diciendo que consuman, que sepan, que tengan conocimiento, y Dios no, permanezcan en la ignorancia. Comer de ese árbol, si comen de ese árbol van a morir, les dice. Les voy a quitar la vida. Bueno, esto es más o menos para resumir las creencias gnósticas. Los gnósticos creen en la reencarnación, todo lo mismo que Platón. Si nosotros no logramos desarrollar nuestro espíritu a través de la gnosis, del autoconocimiento, vamos a seguir atrapados en esta realidad material, y cuando nos moramos vamos a volver a este mundo y vamos a volver una y otra vez, vamos a estar atrapados en la cárcel del demiurgo, que sería Dios, ¿no? O sea, el Dios falso. Vamos a aclarar los términos. Es un Dios falso el demiurgo. Es un Dios que se cree Dios porque es lo único que conoces a sí mismo y lo que creó, pero hay órdenes superiores. Bueno, vamos a terminar acá para que no se haga largo esta vaina.